Bienvenidos al tercer episodio de Aprendiendo Premiere. En este video vamos a ver cómo utilizar textos, cómo utilizar keyframes. El primer paso va a ser crear una nueva secuencia. Control N, agarramos uno de los ajustes preestablecidos que ya tenemos, horizontal 30 FPS. Ya se nos creó la secuencia y el primer paso va a ser lo siguiente. Aquí en la previsualización hay que ubicar en dónde se encuentran estas dos herramientas. Una de estas es márgenes seguros y la otra es reglas. Si no les aparece aquí hay que darle el botoncito de más y aquí hay que buscarlo. La regla se ve de esta manera y márgenes seguros se ve de esta otra manera. Simplemente clic sostenido y movemos a donde lo queramos. Damos a aceptar y aquí ya lo tendríamos. Vamos a activarlos. Primero voy a activar el márgenes seguros y se ve de esta manera. Voy a activar las reglas y fíjense que en el lateral y en la parte superior se van a activar justamente las reglas. Voy a darle clic sostenido a la regla que está de lateral y voy a arrastrar hacia el centro. De igual manera, clic sostenido en la regla que está en la parte superior y voy a bajar. Con esto yo estoy marcando cuál es el centro exacto de mi previsualización, de mi video, ¿sí? Eso es muy importante para tener control de dónde van a ir los textos. Teniendo esto, ahora sí, vámonos con el siguiente paso. Hay que crear un fondo blanco. Hay que irnos a proyecto y en la parte de abajo vamos a visualizar una hoja que se llama nuevo elemento. Si yo le doy clic, voy a poder ver que aquí se encuentra color mate. Si no les aparece esta hoja, probablemente sea que esto está muy pequeñito y no los deje ver esta herramienta. Hay que hacer esto un poco más grande para poder visualizarlo. Nos vamos a color mate. Aquí nos pide qué tamaño queremos ese fondo de color específico. Por defecto se coloca lo que tiene la secuencia. En este caso, si la secuencia es de 1920 x 1080, así se va a colocar. Si la secuencia es de 4K, se va a colocar en 4K. Pero si tú quieres cambiarla por X o Y, lo puedes hacer sin ningún problema e incluso puedes cambiar los fotogramas. Hay que darle en aceptar. Voy a escoger el color del fondo. En este caso voy a hacerlo en color blanco. Voy a darle en aceptar. Puedo escribir aquí un nombre específico y le doy en aceptar. Se va a colocar como si fuera otro elemento, ya sea de video, música o imágenes. Aquí va a estar. Simplemente hay que darle clic sostenido y arrastrarlo a la línea de tiempo. Y se coloca automáticamente ese fondo de color blanco. Si quieren colocar algún fondo de otro color, se puede colocar exactamente de la misma manera. Bien, después de tener nuestro fondo blanco, vamos ahora sí a agregar el texto. Hay que irnos a la barra de herramientas y hay que buscar la herramienta texto que se encuentra en la parte de abajo. Hay que darle clic sostenido porque aquí tengo que aclarar dos cosas. El primer punto es que podemos escribir el texto de manera horizontal o lo podemos escribir de manera vertical. En este caso vamos a elegir la primera opción. Vamos a darle clic a nuestra previsualización y vamos a escribir un texto. Yo voy a colocar Adobe Premiere. Si no se ve es porque el fondo es color blanco y mi texto automáticamente tiene color blanco. Entonces tenemos dos opciones. O seleccionamos sin salirnos del cuadro o ocultamos la capa de abajo para que se vea el texto. Habiendo hecho esto, hay que darle clic en controles de efecto para poder visualizar todo lo que podemos hacer con el texto, pero hay que tener seleccionada la capa de texto. Hay que abrir con esta flechita las propiedades de texto y aquí podríamos cambiar la tipografía del mismo. Si no les permite cambiarlo, simplemente hay que seleccionar el texto y ahora sí podemos ir intercambiando en todos estos. Yo voy a escoger una tipografía muy particular que es bastante buena para cualquier producción audiovisual, es estética y esta se llama Montserrat. En la parte de abajo vamos a poder escoger entre el grosor de la tipografía, si queremos que sea más delgado o más grueso, aquí lo pudiéramos determinar. Y también otra cosa importante es que podemos decirle al programa si queremos que un texto sea más grueso que el otro de la misma familia, o podemos cambiar la tipografía totalmente y no pasa nada. Entonces yo aquí le estoy diciendo a mi programa que la palabra Adobe sea Montserrat Black y Premiere, la palabra Premiere, sea un Montserrat pero con la tipografía más delgadita, ¿sí? Simplemente hay que seleccionar y modificamos, ¿sí? De esta manera pudiéramos ir intercambiando entre distintos grosores de texto para tener más dinamismo en el mismo. Si no les permite hacer esto, hay que hacer otra vez este proceso, ¿sí? Hay que borrar el texto, hay que otra vez escribir, hay que irnos a controles de efecto, texto y ahora sí, seleccionan y cambian, ¿sí? Ahora, ya vimos cómo podemos colocar tipografías diferentes, ya vimos cómo podemos cambiar el grosor de la tipografía. En la parte de abajo podemos decirle si queremos que el texto esté centrado, si esté hacia un costado, hacia el otro. En la parte de abajo
tenemos el espacio entre caracteres. Si yo doy clic sostenido a este 0 que tenemos acá y muevo mi mouse, voy a poder ver que se está moviendo el espacio entre el texto. Pero ojo aquí, solamente se está modificando el texto que yo tengo seleccionado. Si yo quiero que se modifique todo, agarro mi herramienta texto, selecciono todo y ahora sí voy a poder modificar todo el texto. Si yo quiero modificar solamente un texto en particular, pues simplemente selecciono el texto que quiero modificar y ahora sí puedo moverlo sin ningún problema. Vámonos con la siguiente herramienta, que es esta de aquí, que es el interlineado. Para esto hay que tener deseleccionado todo y voy a poder ver cómo el interlineado se ve afectado, es decir, la distancia entre un texto y otro, si queremos que esté más pegadito o más separado, aquí lo pudiéramos afectar. Ahora lo que yo voy a hacer es que la palabra Adobe se vea un poquito más grande. Voy a pegar las letras un poco más. Y aquí en la parte de arriba donde tengo el 100%, yo puedo escalar esto un poco más, ¿sí? Y aquí yo determino qué tan grande lo quiero para que coincida con la palabra de abajo. Así como está, lo veo bastante bien. En la parte de abajo, en donde dice aspecto, tenemos la opción de rellenar, que puedo de igual manera, todo lo que yo tenga seleccionado se va a ver afectado por este relleno, ¿no? Si yo quiero que la palabra de arriba sea en color verde, yo lo pudiera hacer simplemente seleccionando. Si yo quiero que la palabra de abajo esté en otro color totalmente distinto, en un color negro, lo selecciono y ya tendría la palabra en color negro. Si yo quiero que todo sea de un mismo color, simplemente selecciono todo y ahora sí cambio el color en particular. Teniendo ahora sí ya un color distinto, voy a darle clic al ojito en mi fondo blanco para que se vea completamente bien. Voy a seleccionar mi herramienta selección para poderle darle clic a mi texto y poderlo mover sin ningún problema. Ojo aquí con esto, si yo no tengo mi herramienta selección y tengo todavía mi herramienta texto, al momento de yo darle clic a otra parte que no sea el texto, fíjense que aquí se me crea un nuevo texto y eso no lo queremos, ¿sí? Porque dentro de una misma capa de texto voy a tener varias capas. Entonces, mucho cuidado con esto, hay que tener seleccionada mi herramienta de selección para ahora sí, al momento de yo darle clic al texto, pueda modificarlo dándole clic sostenido a una esquina y hacerlo más grande o más pequeño. Yo lo voy a hacer un poquito más grande y lo voy a colocar en medio apoyándome de mis reglas. De momento vamos bien, pero voy a hacer primero esto un poquito más grande. Vamos a ver un poquito más de aspectos en el apartado de texto. Teniendo seleccionada la capa de texto, voy a irme al apartado de trazo, que es este de aquí abajo. Si yo lo selecciono, si yo lo activo y cambio el color, voy a poder ver que aquí me genera ya un trazo. Y aquí con este numerito 4 que tengo a un lado, voy a poder hacer más grande o más pequeño el trazo, ¿no? Entonces si yo quiero tener un trazo en particular en mi texto, pues yo aquí lo pudiera activar sin ningún problema. Voy a desactivarlo. En fondo, yo puedo tener un fondo en particular también con mi texto. Simplemente lo activo, incluso le puedo cambiar el color si así lo deseo, ¿no? Puedo hacer con esto que se vea más transparente, puedo hacer que se vea más grande o más pequeño y puedo hacer que tenga una curvatura ese fondo del color que seleccioné, ¿no? Voy a desactivarlo. En la última parte, con respecto a lo que podemos aplicar en el texto, tenemos la sombra, que de igual manera tenemos el ángulo en el que queremos que se vea la sombra, tenemos la distancia, qué tan difuminado queremos que se vea esto, de igual manera la opacidad, ¿no? Si queremos que tenga alguna opacidad muy particular, alguna distancia muy considerable o algún ángulo en particular, aquí lo pudiéramos cambiar sin ningún problema. Así también podemos cambiar de igual manera el color de la sombra. Voy a desactivarlo porque ahorita no me interesa tener sombra, pero es bueno que sepan cómo se utiliza de esta manera, ¿no? Ahora vamos a irnos al apartado de transformar. Ojo aquí con esto porque tenemos transformar del texto, pero aquí abajito en donde tenemos movimiento, si yo doy clic en esta flechita, también tenemos posición, escala, rotación, punto de anclaje, filtro. Todo lo que tenemos aquí arriba en transformar lo tenemos aquí abajo. ¿Cuál es la diferencia? Que esto de transformar es solamente del texto y esto de aquí de video es toda la capa. Es decir, si yo muevo la escala, estoy moviendo la escala de la capa completa. Si en una misma capa tengo otros textos, pues todos se van a modificar con respecto a estos valores. Pero si yo modifico esto solamente me va a modificar el texto en particular, no la capa. Ejemplo, voy a seleccionar mi capa de texto y voy a colocar otra capa distinta. Fíjense que aquí arribita se me crea texto y aquí voy a poder escribir otra cosa.
After Effects, ¿sí? Voy a colocar esto arriba nada más para demostrar cuál es la función de estos dos atributos. Bien, dentro de esta capa de texto tengo dos textos. Es el texto After Effects y el texto Adobe Premiere, ¿sí? Si yo modifico la capa video, donde dice movimiento, y le doy a escala, fíjense que se escala toda la capa completa. Si yo despliego la capa texto Adobe Premiere y modifico aquí en transformar la escala, fíjense que solamente se modifica la palabra Adobe Premiere sin modificarme After Effects. Eso es muy importante a considerar si es que tenemos varios textos en una misma capa, o si queremos hacer capas independientes para modificarlo, lo tenemos que tener en cuenta. Voy a pasar a borrar mi capa After Effects porque ahorita no la voy a ocupar. Y ahora sí voy a modificar los valores de transformar, rotación, opacidad de mi texto, no de la capa. Entonces, donde dice video, movimiento, no lo voy a tocar. Donde dice transformar, esos son los valores que voy a empezar a tocar. Ahora, vamos a empezar viendo los keyframes, cómo se usan y para qué sirven. Los keyframes lo que hacen es que nos van a guardar justamente la posición que le indiquemos en ese espacio en particular. Voy a poner un ejemplo. Para crear un keyframe, primero tengo que decirle a mi programa en dónde quiero empezar con mi primer keyframe. Voy a irme al principio de mi línea de tiempo y voy a empezar a usar la escala. Voy a darle clic a este relojito de escala y fíjense que aquí se genera un rombito. Este rombo es el primer keyframe. Me está guardando la escala 140 en este tiempo en particular. Si yo me muevo y me voy al segundo 4, aquí me aparece el segundo 4. Y si yo modifico este 140 de escala, lo modifico a una escala 0, clic en 140, 0, pues tengo una escala 0. Y guardé justamente esa escala con este otro keyframe. Entonces, mi primer keyframe me está diciendo que tengo una escala 140 y el segundo keyframe me está diciendo que tengo una escala 0. Entonces, cuando yo le dé play, vamos a ver este movimiento. ¿Sí? Algo importante está pasando aquí. Fíjense que no se escala con respecto al punto del centro, se está escalando de una manera diferente. Para esto, para saber qué es lo que está pasando, hay que seleccionar el texto y hay que fijarnos en dónde está posicionado esta bolita con esta cruz que tenemos aquí. Voy a acercarme para que la podamos visualizar correctamente. Esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí es la responsable de que el texto se modifique de una manera diferente. Voy a borrar todos mis keyframes de escala y voy a poner un ejemplo con esta bolita. Si esta bolita, que esto es el punto de anclaje, es en donde se va a modificar el texto con respecto a lo que le digamos en cuanto a rotación, escala. Si yo lo coloco de este lado, fíjense que al momento de yo modificar la escala, se va a estar escalando con respecto a donde se encuentre ese punto de anclaje, ¿sí? Ahora, si ese punto de anclaje yo lo muevo y lo coloco en el centro, fíjense que ahora sí se va a escalar con respecto a ese punto de anclaje. Entonces vamos a tener una escala en el centro, no en una esquina. Voy a poner otro ejemplo. Este punto de anclaje ahora lo voy a mover hacia arriba. Fíjense que la escala se va a modificar con respecto a donde está el punto de anclaje. ¿Se fijan cómo se modifica? Entonces es muy importante modificar el punto de anclaje desde un principio dependiendo de lo que queramos hacer. Si tú quieres hacer una escala y que se vaya hacia un lateral, es totalmente válido que lo tengas hacia un lateral, ¿no? En este caso, como queremos que se vea una escala en el centro, vamos a dejar el punto de anclaje en el centro. Solamente hay que darle clic sostenido a la bolita y hay que colocarlo en el centro. Y ya con esto podríamos modificar el punto de anclaje. Otra manera de modificar el punto de anclaje es directamente con estos dos valores. Clic sostenido y movemos para moverlo justo al centro. Pero lo que yo recomiendo es que le den clic sostenido al puntito y lo puedan modificar y colocar al centro. Ahora sí, vamos con nuestra escala y nuestros keyframes. Segundo 0, primer keyframe de escala en 140. Puede que tú tengas otra escala diferente, pero yo la tengo en 140. Me muevo al segundo 4 más o menos ahí. Y cuando yo modifique automáticamente el valor de la escala, se me va a crear automáticamente otro keyframe. Simplemente después de darle el primer clic al relojito, ya cuando modifiquemos el valor se va a colocar automáticamente un keyframe. Entonces voy a modificar esto a una escala 0 y ya tendría una escala X a una escala Y. Modifiquemos ahora la rotación. De igual manera,
Si yo le doy clic a la rotación, se me crea un punto, un keyframe. Voy a moverlo también a 4 segundos. Y aquí en los 4 segundos, y aquí en la rotación le voy a dar 1x clic sostenido y muevo el mouse 1x 90 grados. ¿Qué es esto de 1x 90 grados? Cuando tú colocas aquí, fíjense, yo voy a colocar 359. 359, sí se queda el 359 grados, ¿sí? Es decir, está girando, está casi dando la vuelta completa. Le falta un grado para darla completa. Pero fíjense que si yo escribo 360 grados, que es la vuelta completa en rotación, ya no se me va a escribir 360, ahora se va a escribir 1x 0 grados. 360 y se coloca 1x 00. El número que tenemos del lado izquierdo representa las vueltas que está dando. En este caso me está diciendo que está dando una vuelta con 0 grados. Si yo modifico estos 0 grados, le voy a estar diciendo a mi texto que dé una vuelta con 90 grados. ¿Sí? Bien. Ahora me voy al principio, le doy play y fíjense cómo podemos ver que el texto tiene una escala y una rotación. Si queremos modificar alguno de estos keyframes para hacerlo más rápido, más lento, clic sostenido y movemos hacia un lado y hacia el otro. Hay que tener cuidado de no hacer keyframes de más, porque esto obviamente va a afectar el movimiento del texto. Para verificar, en la parte de abajo tenemos una pequeña línea que podemos acercarnos o nos podemos alejar. ¿Sí? De esta manera podemos comprobar correctamente si tenemos keyframes de más. El siguiente paso va a ser suavizar estos keyframes porque se ven muy robóticos. Para esto hay que seleccionar los 4 keyframes, hay que darles clic derecho y aquí tenemos diferentes maneras de suavizar. Podemos suavizar una curva en la entrada o suavizarlo en la salida. Vamos a darle en suavizar entrada. Cuando le demos clic en suavizar entrada, fíjense que los keyframes cambian de ser rombos a ser relojes de arena. Hay que darle clic a la flechita hacia abajo en escala y en rotación para visualizar cómo se está comportando el movimiento de ambos. Hay que darle clic primero a cualquier keyframe que queramos y aquí podemos ver la velocidad. Si yo modifico esta velocidad, doy clic sostenido y muevo hacia el lado izquierdo, fíjense que se crea esta curvita. Esta curvita me está diciendo que va a empezar muy rápido esa escala y posteriormente va a ir suavizando la escala. Vamos a ver cómo se ve. ¿Se fijan cómo se ve muy rápida la escala? Y posteriormente se ve más lento. Vamos a hacer esto de una manera opuesta. Vamos a estirar este otro valor. Y vamos a ver cómo se ve. ¿Se fijan cómo va lenta la escala y posteriormente va súper rápido? Ahí va rápido. ¿Sí? Justamente donde esté esta montañita, quiere decir que alcanza el punto más rápido. ¿Sí? Aquí podemos ir jugando con el tiempo de la escala, ¿sí? A mí me gusta cómo queda de esta manera, así lo voy a dejar. Incluso lo puedo mover un poquito más al centro, simplemente jugando con estos dos valores. De esta manera. ¿Sí? Ya creo que se ve bastante bien. Voy a modificar también, o voy a jugar con la velocidad de la rotación. Voy a hacer que no gire tanto al principio y que conforme vaya haciéndose más pequeñito vaya girando más rápido. Creo que así se ve súper bien. ¿Sí? Ahí estamos. Recuerden que entre más alta esté la curvita, más rápido va a ir. Estoy empezando lento, después empiezo rápido y luego voy un poco más lento. Entonces aquí podemos suavizar los keyframes que tengamos y para volver a verlos normalmente hay que darle clic en las flechitas de escala y de rotación y ya los podemos ver normalmente. Aún así los podemos modificar, los podemos hacer más grandes o más pequeños. Vamos a darle play para ver cómo queda. Y ya queda bastante bien, se ve correctamente. Si queremos hacerlo opuesto, pues pudiéramos de igual manera jugar otra vez con los keyframes, darles a hacer un nuevo keyframe. O lo que podemos hacer es seleccionar estos dos keyframes, control C, control V y simplemente invertimos. ¿Sí? Los keyframes que estaban adelante se van para atrás y viceversa. Así tendríamos este efecto. Se hace pequeño y luego se hace grande otra vez. ¿Sí? Vamos a hacer otra actividad relacionada, pero ahora vamos a utilizar la posición para crear los keyframes. Para esto voy a seleccionar mi herramienta texto. Voy a escribir una palabra en la parte de arriba
Y con la misma herramienta texto en la parte de abajo le voy a dar clic para escribir la siguiente palabra. Bien, teniendo estas dos palabras voy a modificar independientemente cada uno de estos textos. El primer texto lo selecciono, aquí me aparece el texto, doy hacia abajo, quiero que sea Montserrat y quiero que sea justamente la tipografía más delgadita y le voy a cambiar el color. Y le puedo dar un color el que yo quiera, ¿no? En este caso lo voy a dejar en negro porque quiero que se vea el texto más grande con un color negro. Ahora me voy a el siguiente texto, abro las preferencias, lo selecciono y a este sí le voy a cambiar el color a un verde. De igual manera voy a cambiar el tamaño. Ahora sí, agarro mi herramienta selección, voy a hacer esto un poco más grande. Lo voy a colocar justo aquí abajo. Selecciono el texto de arriba, lo hago más pequeñito y lo coloco aquí. Se me hace que este texto tiene una tipografía demasiado grande, entonces lo voy a hacer un poquito más pequeña. Listo, ya lo acomodé como a mí me gusta, ¿sí? Después de esto hay que verificar que estemos en el centro. Sí, simplemente hay que seleccionar el texto y hay que colocarlo en el centro. Si queremos saber exactamente si estamos bien centrados con respecto a la tipografía, podemos utilizar las reglas, ¿sí? Yo aquí nada más voy a hacerlo para ver que esté relativamente bien centrado. Y ahora sí vamos a empezar con esta pequeña animación de texto, ¿sí? Voy a hacer esto un poco más grande. Voy a seleccionar el primer texto que quiero modificar, que en este caso es la primera palabra que se encuentra en la parte de arriba. Voy a seleccionar, voy a abrir las preferencias y en transformar voy a decirle que en posición, recuerden que estos dos valores, el primero es en horizontal y el segundo es en vertical. Voy a sacarlo por completo de mi composición. Voy a darle clic en el relojito para crear un keyframe. Voy a moverme hasta el segundo 1. Acuérdense que aquí abajito nos marca el segundo exacto, segundo 1. Y voy a modificar hasta que se vea en el centro. Hasta aquí. Automáticamente recuerden que se hace un keyframe. Perfecto, ya tengo el primer movimiento, le doy play y veo que este va de izquierda a derecha. Voy a hacer lo mismo pero con el texto de abajo. De esta manera, si yo le doy play, se coloca este texto, ¿sí? Ya tenemos la animación básica. Ahora hay que suavizar este texto porque se ve muy robótico ese movimiento. Para esto vamos a utilizar de igual manera el suavizado de keyframes. Ya estando aquí con las preferencias del texto número 2, para suavizar los keyframes voy a seleccionarlos, clic derecho, interpolación temporal, voy a darle en suavizar entrada. Voy a desplegar con la flechita hacia abajo y voy a ver que empieza un poquito más rápido y después un poquito más lento, pero yo lo voy a modificar. Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Voy a seleccionar un keyframe y voy a modificar con estos puntitos que se crean el tiempo, ¿sí? Entonces yo aquí voy a decirle que empiece un poquito rápido la velocidad de esta manera. Acuérdense que la curva es la velocidad más rápida y después hay un declive de información. ¿Se fijan cómo entró? Voy a darle otra vez. Entra rápido y después va un poquito más lento. Muy bien, ahora hay distintas maneras de poder hacer lo opuesto, es decir, que salgan, ¿no? Aquí ya no podemos aplicar el de copiar y pegar porque saldría de la misma manera. Lo que quisiéramos es que si entra de aquí, salga del otro lado. Entonces vamos a realizar los otros keyframes que nos hacen falta. Para esto hay que mantener un cierto tiempo el texto ahí en el centro. Vamos a irnos al segundo 3. Voy a darle clic aquí en este apartado, en este puntito, para que me guarde justamente esa posición. Recuerden que si modificamos los valores, se va a hacer automáticamente el keyframe. Pero como no queremos modificar los valores, pero sí queremos hacer un keyframe, hay que hacerlo nosotros manualmente con este puntito, para que se guarde exactamente ese keyframe. Vamos a movernos más adelante, un segundo después, al segundo 4. Y aquí vamos a modificar la salida, ¿sí? Si este entró del lado izquierdo, vamos a hacer que salga del lado derecho. Perfecto, ya tenemos una entrada muy bonita de texto. Ahora, vamos a hacer de igual manera
keyframes pero con opacidad. Vamos a hacer que este texto entre, pero que entre con una opacidad 0 y que justamente cuando está en el centro tenga la opacidad 100. Para esto hay que irnos a opacidad, hay que colocarnos justo en donde ya está el texto en el centro, que en este caso es en el segundo 1, ¿sí? Voy a darle clic en opacidad para que sea la opacidad 100. Me regreso no exactamente al segundo 0, pero sí tal vez un poquito más adelante, más o menos aquí, ya esa consideración de cada uno. Y voy a darle una opacidad 0. De esta manera empezamos de una opacidad 0 a una opacidad 100 y tenemos este efecto muy particular. De igual manera yo lo voy a seleccionar, voy a darle clic derecho, voy a darle en suavizar entrada y voy a modificarlo manualmente la opacidad para tener una suavidad en esos keyframes, ¿sí? Entonces voy a darle clic a esto y quiero que tengamos una opacidad que empiece lento, una opacidad, perdón, que empiece rápido y después termine un poco lento. Entonces la montañita tiene que ir al principio, ¿sí? Y ahí tendremos un efecto un poquito mejor. Vamos a aplicar exactamente lo mismo al final, los mismos pasos, pero en vez de que sea primero la opacidad 0 y después la opacidad 100, es primero la opacidad 100 y después la opacidad 0. Bien, y así nos quedaría el texto. Yo los invito a modificar estos valores del suavizado de keyframes porque vamos a notar que si yo modifico el valor de este lado, fíjense que se mueve estos valores y vamos a tener algo parecido a esto, ¿sí? Desaparece de la nada y vuelve a aparecer. Entonces hay que tener cuidado entre el keyframe que está quieto y el otro keyframe que está quieto, no modificar estos valores, estas montañitas, porque si no vamos a tener un efecto un poco raro, ¿sí? Nada más hay que tener cuidado con esto. Si se les mueve algo por accidente, siempre está el control Z para que puedan regresar y puedan detectar cuál fue el problema. En próximos episodios de Premiere vamos a aprender a cómo realizar transiciones.